carro y no pudieron llegar a la casa. Entonces están varados en la carretera y no alcanzan. ¡Ay, Entonces, qué horror! Cristian, que si es tan amable, les manda el audio. Creo que mi familia sí está ahí. Y Génesis, Mari, hola. Buenas noches, sí, estamos. Acá Hola. No los vemos. Hola, Jaime. Hola, hola. Tiene una foto de perfil. Ah, bueno. Correcto. Bueno, listo. Yo estoy listo ya. Estoy listo. Estamos por el teléfono. Ah, hola. Bien. Bárbaro. Hola, pibe. Chamo. Estoy buscando mi anteojo. Ay, sí que no veo Los nada. tiene en la cabeza. No, lo pensé lo mismo yo. Me toqué la cabeza. ¿Qué hago? Sin anteojo no veo. ¿Qué hice con el anteojo? Si no me moví de acá. Ahora sí cayó bajo la cama. ¡Ay! Jairo, Cris está en camino, ya viene pronto. ¿Cómo? Que Cris está en camino, ya viene pronto. Ah, no llegado. Ah, bueno. Esperemos un poquito entonces, porque Estoy acá, estoy escuchando. es importante para que no... Está escuchando, está en camino. Hola. Estoy escuchando, estoy viendo también, pero no puedo verlo porque estoy manejando. No miro. Oímos tu voz, pero ninguna figura vimos. Mejor que escucha que no vea, porque está manejando. Sí. Bueno, ¿dónde quedamos? Hoy no está Diego hoy, ¿eh? Tengo lo último que íbamos a ver en Génesis 21. ¿Cuál? 21 de Génesis. ¿Génesis qué? No te oigo. 21. Yo tengo hasta el Génesis 20, del 1 al 2, después del 3 al 8, del 9 al 13 y 20, Génesis 20 del 14 al 18. ¿Llegamos a completar todo el 20, Robert? Sí, 21, íbamos a tocar el 21. Ah, bueno, perfecto. Okay. Sí, vamos a arrancar el capítulo 21. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Abraham partió desde allí al 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había dicho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dijo, que Sara le dio, Abraham le puso el nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham ya tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantará hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Bueno, muy bien. Entonces... Perdón. Voy a poner ahora donde buscó, porque recién encontré el anteojo, Lotería La Perra. Puede ser. Casi me muero.
Busqué por todos lados, abajo, arriba, me fui, volví. Ay, Señor. A ver, Génesis 21, ahora lo pongo. del 1 al 8. Yo para ver dónde estamos. Ahí Sí, salió sí. el bebé. ¡Ey, bebé! Qué bárbaro. Ay, Génesis, ¿cuánto, papi? Génesis 21, 21, ahí va. Para. del 1 al 8. Génesis 21. Bueno, listo, así ya lo miro de acá. perfecto. Hablen Eso. tranquilos. ¿Qué? ¿Tu Apagale. celular, mami? No, Sí, parece que no sé quién mandó mensaje. No lo voy a leer igual. Pagar Del 1 tu al 8, está audio. bien. Tu audio. Ah, pero no hay nadie ahora, no, ni hay ni un solo ruido ahí. Dale. Pero vos haces ruido. Es el tema. Uy, dale. ¿Qué pasa? Si ya lo leyeron. vuélvelo a leer. Ah, bueno. Del 1 al 8 dijo. Sí, señora. Y se acordó Dios de Noé. Y de todos los 21, 21, Génesis 21. 21, y yo elegí el 8. 21. Acá está, 21. Del 1 al 8. Momento, 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿No le daba más teta, quiere decir? Exacto, sí. Ajá. Bueno, en el versículo 1 y 2, ¿cuántas veces repite Dios que lo hizo él como lo había dicho? 1, 2 veces. En el primero y lo dijo en el 1 y lo repitió en el 2. Y en el 4. No, en el 1 y en el 2. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado 2 veces. Sí. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. 3 veces. 3 veces. Ahora, 3 veces en 2 versículos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que cumple su palabra. Lo hizo. Lo hizo. Perfecto. Es decir, lo que él hace énfasis que lo que él dice lo cumple. Lo cumple. Y si lo repite, pues quiere ayudarnos a entender que es así. Para que te entre en la cabeza que lo hizo. Uh-huh. Ahora, le coloca Isaac, ese nombre que Dios les había dado. Uh-huh. A los 8 días, ¿qué hacen con Isaac? Los circuncidan. Versículo 4. Los circuncidan. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para Para cumplir la entregárselo a Dios, para cumplir con la ley. Cumplir con la ley. ¿Pero qué significa eso? ¿Solamente por hacerlo? ¿Qué propósito tiene la circuncisión? La circuncisión del corazón, ¿cómo es? No, porque es el prepucio. Es como una señal del pacto que Dios había puesto.
Génesis 17. Ninguno sabemos, parece. ¿Eh? No, es sí, el Del pacto. 9 al 14. Del 9 al 14, sí. Cristian lo dijo, pero necesitamos que él nos lo aclare bien. ¿Qué pacto? ¿En qué consiste ese pacto? ¿Por qué es tan importante circuncidar a un bebé? 9 al 14 de Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circundaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Hasta ahí, ¿no? El 14 también. Perdón. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¡Qué bárbaro! Muy bien, eso es el pacto. Ahora, ¿qué tan grave es no hacer esa circuncisión que Dios mata al que no se circuncida? Debe ser gravísimo. Entonces, ¿qué significa esa circuncisión? Muy importante es cumplir con el pacto. Sí, pero el pacto entre ¿quiénes son? Entre Dios. Dios y... Abraham es no sé quién es. Dios como el justo. Porque Dios es Dios, siempre hace para él y por él, dicen. Que Dios hace por él y para él. De Dios con Dios. Con de Dios ahí está. con el que está dentro de Abraham. Ajá. ¿Y en qué consiste entonces esa circuncisión? Es decir, físicamente es una señal, como una obra visual para poder entender lo que hay adentro. Porque menciona en el versículo 9, dice mi pacto, dice, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. El diálogo es entre Dios y el que está dentro de Abraham. Dice mi pacto, tú y tu descendencia. No dice tus descendencias, sino es el mismo que tiene que cumplir el pacto dentro de las generaciones. Más adelante lo dice, ¿ve? Después de ti, el perro, cállenlo, cierra el micrófono, gracias. Tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Fíjese que el énfasis es el pacto en cuanto a ti, tú y tu descendencia, es decir, es singular. Ahora, después de ti por sus generaciones, o sea, en cada generación, el mismo que está habitando y andando en Abraham, pues el siguiente será Isaac, y luego el hijo, la descendencia que viene por esa genealogía donde viene ese descendiente. Pero el pacto es entre Dios y Dios de cumplir que Él va a venir a la tierra físicamente para desarrollar todo lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, sí, la historia es visual, física,
pero la verdadera historia es espiritual. Y Dios enseña por lo que dice y por lo que hace. Lo dijo en el Antiguo Testamento todo por profecía. Y hace 2000 años lo hizo físicamente. Pero por eso en los antiguos y con su pueblo, que son levanta a través de Abraham, pone una señal para ayudar al Hijo de Dios en lo físico a recordar ese pacto que es entre Dios y Dios, y con esa obra darle vida a la fe. De esa manera pues se va creyendo, porque esa obra física es una obra espiritual interiormente. Y ya vimos en qué consistía esa circuncisión en Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 16. Abran el micrófono, Dorita. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muy bien, ahí ¿Qué en es el mismo cerviz? libro de la cerviz es la parte de atrás del cuello, como es Esto. decir, las cervices, eso es lo físico, pero la cerviz espiritualmente es la dureza de corazón. Porque en el, digamos, el yugo, nos pone el ejemplo de dos bueyes que le colocan un madero encima de la cerviz o encima de la nuca para que hagan fuerza, para que no vayan desiguales. Y esa es la parte, digamos, donde el ganado tiene más fuerza, más dureza para jalar el arado. Y lo representa espiritualmente la dureza del corazón del ser humano, que tiene que ver con la humanidad. La humanidad no puede creer, pero en la humanidad físicamente tiene que hacerse ese corte en el prepucio físico con la finalidad de que la misma humanidad confirme que lo que está adentro es lo que Dios está haciendo. Y esa obra física le da vida a la fe, porque todo el pacto es espiritual. Y aquí cuando puedo dice leer que... en mi versión, la puedo leer en mi versión. Dale. Dice, Dale, por por eso, favor, sí. despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Ahí está clarito. La terquedad. Exacto. Que proviene de la humanidad. No por eso la circuncisión es espiritual. ¿Y en qué consiste esa circuncisión espiritual? Representa, vamos a Romanos 2, se puede 28 decir que representa la 29. Se puede decir que representa la nueva creación, el nacimiento. Eso vamos a ver. Eso vamos a ver. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien. Entonces, el verdadero pueblo espiritualmente judío son los que hemos sido circuncidados espiritualmente. ¿Y qué representa esa circuncisión? En Gálatas capítulo 6. Versículo, vamos a leer en el contexto del 11 al versículo 17. ¿Con motivo a dar respuesta a qué, Jairo? ¿A qué significa la circuncisión espiritual en el corazón? ¿Qué significa? 11 a 17, ¿no? Sí, Gálatas capítulo 6, del versículo 11 al 17. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidese, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muy bien. Entonces lo que se está refiriendo es a una nueva creación, a ese nuevo nacimiento, que ahora somos hijos de Dios. Esa nueva creación que Dios ha colocado dentro de nosotros, esa es la circuncisión en el corazón, que se representa físicamente desde el Antiguo Testamento con la circuncisión física en el prepucio. Por eso, el que no se haga esa circuncisión física indica que no ha creído, y la paga del pecado es muerte. Y es decir, es sacado del pueblo porque no pertenece al pueblo, es decir, está fuera, no queda dentro del verdadero pueblo de Dios, que es la circuncisión en el corazón. Y la paga del pecado es la muerte, físicamente. Regresemos. Jairo, Dime. Pregunta. Señor. Eso solamente, ese físico, ese acto físico, es un resultado de Otra lo vez porque se cortó. Vuelve otra vez, por favor. Ese acto físico es también una manifestación de lo interior, ¿no? De la circuncisión. Correcto. Sí, ese es básicamente, pues lo físico, es decir, toda la Biblia está narrada físicamente, por leyes, pero la interpretación, la historia es espiritual, y Dios revela lo espiritual. Lo físico es como la obra para darle vida a esa fe espiritual. Es decir, si en el Antiguo Testamento, si Abraham está circuncidando a su hijo, es para reafirmar
que está creyendo en ese pacto de Dios con Dios, como hijo de Dios, creo que ese Redentor ya solucionó el problema del pecado. En el pasado mirando al futuro, hoy nosotros mirando hacia atrás, porque es por la fe. Regresemos a... Qué clarito Regresemos estaba ahí entonces. Sí, clarítico, sí, señor. Es la nueva creación. Eso es lo que importa, esa nueva creación. Y en eso está concentrado Dios. Y esa es la obra de Él, de enfocarnos en esa nueva creación, o sea, en Él. Y la nueva creación, pues obviamente es Él, porque Él se ofreció voluntariamente y padeció el juicio de Dios, y mediante el Evangelio surge la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Es decir, derrota la muerte y es una nueva creación. Y por ese Evangelio nosotros nacemos de nuevo y nos une a Él, y es tanto Él como nosotros somos una nueva creación. Queriendo lo que dice en el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Correcto. Y al Israel de Dios. Correcto. Esa es la paz que tenemos, la paz de Él, porque realmente ya le pertenecemos a Él. Y ahora con el conocimiento, pues nos quiere afirmar como ese remanente. Regresemos entonces a Génesis capítulo 21. Entonces, en el 4 estamos: circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Eso es ley, y lo escrito está escrito por ley. 100 años tenía Abraham cuando le nació su hijo. Dice el 6: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es decir, esa es la expresión que está dando en cuanto a que ya tiene 90 años y cómo es posible que tenga un bebé. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ahora, ¿con base en qué está diciendo eso? En Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, 11. Por la 11, fe, 11 y el 12. Sí, dale, perdón. por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era de él, de quien, Que era porque fiel. creyó que era fiel quien lo había prometido. Wow. Y el 12. Por lo cual también de uno, ay no veo, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces,
el fundamento de esto es la palabra de Dios, que es la que hace todo. Pero el oír esa palabra produce fe. Fe. Exactamente. Y el que le puede creer a Dios es el que está adentro. Y se lo participa al Hijo de Dios en permanencia. O sea que todo eso se está refiriendo a ellos. Sí, obviamente, físicamente, pues ya están casi muertos. Pero realmente el Evangelio es el que está siendo como vivido interiormente dentro de Abraham, ese justo, porque realmente el Evangelio es la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección. La muerte, es decir, se está refiriendo que de ese casi ya muerto es el Evangelio que sale como las estrellas en multitud, porque de ahí viene Isaac. Y por Isaac viene otra vez esa simiente. Y va corriendo así, por eso esa genealogía espiritualmente es el mismo que está pasando de generación en generación. Y cada generación pues repite el Evangelio. Sí, mostrado por lo físico. Qué bonito en ver a Sara y a ver en el 11 que dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea que el justo creyó en ella y lo participa a ella, la participa Correcto. a ella. Y qué lindo. Ella, qué lindo sí, exactamente. Y ella pues está representada en la simiente también. Ella, ese justo en ella es la simiente. Y pues obviamente la simiente le cree a Dios que es fiel, porque la fidelidad es entre ellos y se la participa a esa hija de Dios, Sarita. Bueno, Génesis 21 dice, creció el niño, no le dieron más pecho, el día que no le dio más pecho hizo un gran banquete. O sea, para Abraham, ¿qué representaba para Abraham ese bebé? Pues la vida. Porque finalmente entendió ya cuando vio esa obra que todo lo que la incredulidad de él, ahí estaba manifestada físicamente. ¿Y cómo instruirían a Isaac? ¿Cómo lo levantarían? ¿De qué le hablarían? Ese era el hijo de la promesa. Vamos a seguir leyendo Génesis 21 del 9 al 13. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estoy leyendo, escuchando, sí. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? La historia cuenta el Espíritu de Dios que Ismael tiene 13 años o ya tiene 14. Y pues Isaac está pequeñito. Y Sara se da cuenta que ese se está burlando, le está haciendo bullying. Entonces se disgusta. ¿Y qué le dice a Abraham?
echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y a Abraham le pareció gravísimo ese dicho. ¿Cómo se le ocurre decir eso si también es hijo de Claro. Abraham? Y en el 12, ¿a quién respalda Dios? Y era Dios mismo que le dijo que echara a esa mujer. Bueno, vamos a mirar a quién respalda. Vamos a Gálatas capítulo 4. Hermoso está eso, hermoso. Hermoso, Gálatas. Capítulo 4. Vamos a leer del versículo 21 al 31. Dale más. Gálatas 4, ¿qué versículo? ¿Qué capítulo? 21. Gálatas 4, 21 al 31. 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué hermosura, pues. Muy bien. ¿A quién Primero lo respaldó había Dios? mandado, las mismas palabras que dijo Abraham ya la había dicho. ¿A quién respaldó Dios? A él mismo. Correcto, sí, a él mismo. Porque Sí. si uno se enfoca en lo físico, pues a Sara. Pero porque Sarita está en comunión con Dios y el que está hablando, lo que está hablando ella, lo está hablando Dios. Porque está hablando de que no, es una alegoría, o sea, es una comparación. El hijo de la esclava Agar representa la ley. Y Qué la ley bárbaro, quiere, ¿no? y la ley quiere esclavizar siempre a la ley de la libertad. Y por eso tiene que echarse fuera esa ley. Esa ley ya no tiene nada que ver con la nueva creación, porque eso es en la humanidad. Y espiritualmente representa que esta humanidad ya está juzgada, ya está fuera, sino por el tiempo, las circunstancias que Dios le introdujo en su historia espiritual, pues por eso parece que esta humanidad no está muerta, pero es un proceso en esa santificación progresiva que esta humanidad va perdiendo absolutamente todo el poder porque ya está juzgada, sino que Dios la dejó en un proceso con la finalidad de que sea un ejercicio de Él para con nosotros, de permanecer en Él por voluntad. Siempre la humanidad nos saca
de la espiritualidad. Siempre esta humanidad es, no, vamos a hacer esto y no tenemos en cuenta absolutamente nada la parte espiritual porque esta parte no puede. Pero el Espíritu de Dios nos regresa nuevamente a la comunión con Dios y ese A es lo el ejercicio espiritual. correcto y es el ejercicio que hace con la finalidad de ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Pero ahí Abraham se concentró en su hijo y por eso desviado, sus sentidos se desviaron. Pero Dios viene y le dice adentro lo que ella dijo. ¿Y quién es ella? Pues la simiente que está dentro de Sarita, que está creyendo lo que Dios dijo. Y Abraham, pues obviamente disperso en sus sentidos. Qué bárbaro, ¿eh? Una maravilla, Jairo, porque lo dice Dios tan clarito, los dos pactos. O sea, hijos de esclavitud, esclavos que éramos. Y están los hijos de la libertad, del libre, que es Él. Pero qué lindo ver ese pacto entre ellos y que nos dé esos detalles. Dice que ¿no? es el monte Sinaí, el pacto del monte Sinaí, ¿no? Correcto. O sea, Porque, entonces la ley, ahí Dios da la ley. correcto, físicamente. La ley Ahora, pues ya estaba la ley en los corazones de ellos, ¿no? correcto. Agar es egipcia y por eso está representando Arabia y el monte Sinaí, que queda ahí en el África. Y ahí, en la salida del pueblo de Egipto, Dios los lleva al monte Sinaí y ahí les entrega la ley, físicamente. Porque los judíos tienen la ley también escrita en el corazón, pero por la dureza de corazón de los judíos, Dios se la pone al frente, también en piedra escrita, con la finalidad de tener doble testimonio, por la letra y por el escrito en el corazón, la ley, para que no tengan ninguna disculpa. Y sin embargo, vemos al pueblo de Israel que todo el tiempo ha sido incrédulo. En Gálatas, ahí donde estamos, donde lo que introdujo Cristian, en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, toda la Jerusalén y la parte física, todos esos judíos están en lo terrenal y están en la ley. Están en esclavitud, porque no han creído en el Mesías. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Dice que es la madre de todos nosotros. ¿Y esa madre quién es? Génesis capítulo 3, versículo 20. Estoy poniéndole una cosa a mi anteojo porque me lo rompió la perra. Y me duele. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Qué maravilla. ¿Y quién es? Ella quién es la madre. ¿Y quién es la madre? ¿Quién es la madre real de todos los vivientes? La simiente. La simiente. Porque el evangelio, por el evangelio es que se nace de nuevo. El Espíritu de Dios produce el nuevo nacimiento por la palabra, y es la palabra que se predica es el evangelio de vuestra salvación. Pero por su vida, por su muerte, su sepultura y su resurrección, por ese evangelio es que se produce la nueva creación.
El que hace esa obra sí es el Espíritu de Dios, pero resultado de el juicio de Dios aplicado a Cristo y surge la justicia, que es la salvación, es el regreso a la vida. Qué hermoso. Amén. Y entonces el versículo 26 dice, perdón, 28. Así que hermanos, nosotros, ellos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esa persecución interna que tenemos es de esta humanidad, que está la ley y persigue a la ley de la libertad que está dentro. Pero eso ya está hecho ese juicio. Pero como no es un botón y ya somos santos, sino Dios le colocó historia física, tiempo, circunstancias, proceso, para que el Hijo de Dios tenga una decisión de permanecer ahí. Y de esa manera va siendo ejercitado y esa santidad va siendo progresiva hasta llegar a la madurez de ese varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Amén. Hermoso. Vemos el proceso de Abraham. Cree, no cree, no cree, se sale. Sarita también creyó, pero le dijo, acuéstese con mi esclava, no cree. Y así es, porque ese proceso de esa ley, aunque ya fue enjuiciada esa ley, ya no existe esa ley. De todas maneras, en el proceso que le tocó pasar al Señor Jesús físicamente, pues él vivió cada segundo y cumplió toda la ley en su carne y en su espíritu, Cristo. Y eso es lo que nos está participando. Y no lo que merecemos, sino realmente con su misericordia lo que necesitamos para ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Qué hermoso. Regresemos al 21. Wow. Versículo 14 al 21. Génesis 21, del 14 al 21. Génesis 21, del 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con él, muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Qué Muy bárbaro. bien. Ahora, pues viene
el desarrollo de lo que Dios dijo. Porque en el versículo 12 Dios le dijo al que está dentro de Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y la obra que viene, pues es una obra de Dios. Porque Abraham, dice, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Pobre. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. O sea, la historia como tal, muy cruel. Terrible. Es decir, ¿cómo hace? ¿Y quién está haciendo eso? Dios. Y es injusto. Es injusto lo que está haciendo. No. Para nosotros que somos humanos pensamos que es injusto, pero Él sabe lo que hace. Él hace todo perfecto. Por eso tiene que ayudarnos a entender su justicia y su misericordia con lo que está haciendo, que parece muy cruel, porque es la muchacha, la esclava, el otro se aprovecha, la embaraza, fuera de eso la botan, usa prácticamente. La usó cuando la necesitó y después la echó. Echada. Por eso, en la primera echada, Dios se le aparece a Agar y le dice: regresa, ponte sumisa, porque está trabajando la vida de Agar. Agar es creyente. Sino que la obra que, y parece que el hijo también, que se ¿no? manifestó. Sí, señor. Parece que el hijo Eso también, porque hay un diálogo ahí. En el versículo 17, ¿qué oyó Dios? El llanto del niño. ¿De quién? No oyó la voz de Agar, sino oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, también está pensando que a través de él va a ser una gran nación. O sea, es creyente también. Y todo lo que está ocurriendo es espiritual. Sí, que uno se imagina el árbol allá, porque la humanidad tiene que entender algo físico. El árbol allá, ella se pone lejísimos, pero es espiritualmente todo lo que está ocurriendo ahí. Y es la interacción entre Dios y Dios, dentro de Agar y dentro de ese muchacho, porque está al borde de la muerte del muchacho, que él está participando Dios. El evangelio también. Hermoso, claro. Está que se muere, el que está dentro, pues obviamente en su agonía también pronuncia una palabra: tengo sed. Y eso se está muriendo de sed ahí, el muchacho, participándole el evangelio. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Porque por ahí, es decir, va a ser una gran nación también. De Ismael van a venir 12 príncipes. Y por eso los árabes dicen que en la Torá ellos son el pueblo de Dios, porque es hijo de Abraham e Ismael directamente 12 tribus.
mientras que Isaac no tiene sino 2 hijos. Y por Jacob vienen las 12 tribus. De todas maneras, para ellos pueden pensar que son el pueblo de Dios, pero de todas maneras Dios está haciendo una obra con ese mismo evangelio a través de los árabes, porque ahí va ese muchacho que está reproduciendo ese evangelio, esa simiente va ahí también. Lo que pasa es que la simiente viene por la promesa, no viene por la carne. Siguen en la ley, porque la promesa viene espiritualmente, pero viene por la carne también. Bueno. Vamos a leer ese pacto entre Abraham y Abimelech. Vamos a leer del 22 al 34. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. ¿Hasta ahí? No, sigue hasta el 34. Hasta el 34. Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Teba, pozo de 7, pozo del juramento, porque allí juraron ambos. Qué bárbaro, ¿no? Seguí, mami, hasta el 34. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Perdón. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, aquí hace un paréntesis en la historia y habla de Abimelech. ¿Recuerdan de Abimelech quién era? En el capítulo 20, versículo 1 y 2 para recordar. 20, 1 y 2.
Tentadora hoy, ¿eh? ¿Eh? Estás lenta hoy, dale. No, pero pero no voy a leer yo sola, todos tienen que entender. Sí, Está Robert ahí. lees vos. Y Lee allí vos partió más. Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y el versículo 3, por favor. Pero Dios vino a Abimelech No en escuché nada. sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y ahora le salta el versículo 14, 15 y 16. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y les dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara, 16 también, Sí, señor. y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Bueno, entonces aquí recordamos la historia como Abraham vuelve a decir que es la hermana y el rey Abimelech pues la toma, pero resulta que Abimelech es creyente y Dios interviene directamente y no la deja tocar. En ese diálogo con Abimelech, que Abimelech dice, él dijo que era mi hermana y bueno, hubo la discusión. Sin embargo, el juicio se hace porque Dios había cerrado toda la matriz de ese reino de Abimelech y luego para resarcir el daño, Abimelech le da muchas ovejas y vacas y siervos y le devolvió a Sara. Y Abimelech en el 15 dice, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea, ahí en el lugar donde estamos en el 21, Abraham está habitando todavía ahí, en Gerar. Y luego, y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Pues físicamente nosotros entendemos que sí le dio dinero y al hermano pues se está refiriendo a Abraham, que dijo que era su hermano. Pero todo esto es espiritual. Esas 1000 monedas tiene que ver con la bendición espiritual para entre ellos, porque ellos mismos son el pueblo, entre ellos son el prójimo, entre ellos son hermanos. Y dice, mira que él te es como un velo. Ese él, pues es Dios. Para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicado. O sea que espiritualmente ella fue buscada en razón de la relación que tenía Sarita o el justo con Dios y uniendo a Sarita en protección porque está ella callada, creyendo y unida a la permanencia en Dios. Y en el 21, pues está viviendo ahí y resulta que en el 22 dice Abimelech y Ficol, que es el príncipe, le dicen a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Realmente porque lo que pasó en esa historia, pues por la oración de Dios a través de Abraham, pues Dios abrió la matriz de todas las mujeres porque habían sido cerradas y realmente esa fue una comprobación de que ahora Abimelech está diciéndole, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y le pide que jure
que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. O sea que está en un diálogo espiritual en cuanto a que no vaya a faltar, digamos, como esa vida espiritual. Sí, en lo físico se entiende con riqueza y bienestar, pero espiritualmente tiene que ver es con esa parte espiritual de que pues siga esa descendencia en los hijos de Abimelech, en los nietos, y con base en el bien que él le hizo. O sea que con base en esa bendición que él también dio, pues también esa bendición espiritual continúe. Y Abraham dice, yo juraré, o sea, el que está dentro. Y Abraham reconvino, o sea, que le llama la atención a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Es decir, entre ellos había ocurrido eso. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces hacen un pacto ahí en el sentido de hacer con unas ovejas y vacas y más 7 corderas, y Abimelech pregunta qué significan esas 7 corderas, y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Es decir, pues sí, físicamente es un pozo, pero espiritualmente Dios nos ayudará a entender qué significa ese pozo que cavó ahí. Pues es algo así como, pues como una fuente, y por esa obra, digamos, de mala decisión de Abraham, pues se reafirmó el evangelio y a todo ese pueblo, porque con lo que pasó ahí, todo ese reino de Abimelech está creyendo, porque fue evidente ese milagro que hizo Dios con toda la gente ahí. Y en el 32, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, ese invocar, o sea, nos vuelve a mostrar la comunión entre ellos participativa, Abraham. Ahora, capítulo 22. Vamos a leer versículo 1 y 2 para dejar planteada la clase para la siguiente semana. 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ahora Yo leí todo y inicia tenía el usted. micrófono apagado. No, está bien. La palabra es para ti. De Gustavo. Gustavo, ¿la puede leer, por favor? Sí, cómo no, cómo no. Génesis 22, 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah.
Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Bueno, Mira. muy bien. Ahí viene algo muy fuerte y esa lección es muy importante. Entonces, por eso la dejamos para la próxima clase. Y vamos a compartir entonces lo que Dios nos habló, que nos llamó la atención, etcétera, etcétera. Para edificación de todos, por favor. A mí me llamó la atención eso de el Evangelio, que el Evangelio es lo que produce la fe, que nos integra con Dios. Y bueno, y ese mismo, que es todo Dios, es siempre Dios, es porque es por Él y para Él todo lo que Él está preparando. Y bueno, me encanta cómo perdona los errores, o sea, cómo tiene esa cosa hacia su creación, cómo perdona, cómo nos transmite de nuevo paz, nos alejamos y nos vuelve a buscar y tiene esa paciencia de siempre buscarnos. Y bueno, y es una historia realmente hermosa, porque tampoco se olvidó del hijo de la sirvienta en ese sentido, porque él desde que empezó ya lo tuvo en cuenta. Él nunca, para los demás sí, porque hasta el propio padre lo echó a su mujer y no le importó nada más que el nenito ese que había nacido. Y entonces yo digo, ¿cómo hace las cosas Dios de tal manera tan hermosa? Que bueno, y eso es lo que me transmite tanta paz y tranquilidad, el saber que estoy tan protegida, que me limpió de los pecados y que está conmigo y siempre cuento con Él. Y eso me da mucha paz. Es lo que vi. Hermoso, ¿Se ma. escuchó, no? Valiente. Sí, Ah, se escuchó. Sí, hermoso, ma. a mí fue tan distinto hoy. Fue como una clase de algo hermoso, de los sentimientos que siento ahora. O sea, como me hizo como participar en ese amor entre ellos. Es un amor, es una relación hermosa que nos hace participar de esa relación y viendo esa intimidad del Evangelio, porque es viéndolo a ellos en todos esos actos, viéndolo con Sara, con Agar, esa historia que Dios nos cuenta, y aunque es así, es como un sube y baja con Sara, pero son sus hijos por participación y están aprendiendo también, así como estoy aprendiendo, estamos aprendiendo de Dios mismo que nos está enseñando de su palabra. Y fue algo íntimo para mí esta noche. Fue algo, mira, lo escribí acá. Nos participa en su historia de amor, de esa relación amorosa entre ellos. O sea, por eso los ángeles gritan de gozo que lo están conociendo, porque eso es una relación tan hermosa entre ellos. Me gustó mucho lo de la esclava en Gálatas 6, los hijos de la esclavitud y los hijos de la libertad, o el hijo del libre y del esclavo, en cual yo era por naturaleza hijo de esclavos. Yo era un esclavo yo mismo del pecado. Y por lo que hicieron ellos, y participarme a mí de ser hijo de la libertad, es algo, es como entiendo de ese grito de alabanza, ese grito de ese conocimiento que Dios nos está regalando. Es algo tan hermoso eso. Hermoso, realmente. Me gustó eso de lo de
que estamos viendo del permanecer y viendo la historia que Dios nos cuenta de Sara y hasta de Agar, Abimelech, que son personas en su mundo, en su época y son creyentes y Dios enseñándonos eso con ellos. Es algo maravilloso, Jairo. Es algo que no hay palabras para describir. Muy lindo, Robert. Amén. Bueno, yo, como verán, estuve calladito todo el estudio porque Dios me dejó así, mudito, ¿sí? Y es impresionante esta historia que la hemos leído una y otra vez, y cada vez que la leemos con este nuevo enfoque, ¿no? Que la obra es de Dios, de Él, por Él y para Él, cambia toda perspectiva. Y ver qué significó, ¿no? Esta separación de Agar, ¿no? Con su hijo, cómo fue expulsado. Uno cuando lo leyó por primera vez, yo mucho no lo entendía, y hoy Dios me lo reveló. Y me lo reveló a través de su palabra, como siempre hace Él. ¿Y por medio de qué? De Gálatas 4, de 21 a 31, que recién comentó Robert, ¿no? Cómo esa ley, ¿sí?, de la fe expulsa la ley de la esclavitud, porque fue expulsada Agar y fue expulsada por Abraham. Ahora, si uno lo ve la parte humana, pierde el enfoque, pero si lo vemos espiritualmente, así es lo que sucede, ¿sí? Esa ley de la esclavitud que nos lleva a Cristo, y una vez que éste viene, esa ley es reemplazada por esta otra, pero ambas leyes son de Dios. Es expulsada. Es expulsada, sí, es expulsada. Bueno, y ambas leyes sabemos que son perfectas y que son de Dios mismo. Y ver esto en estos pasajes, la verdad, y con este enfoque totalmente espiritual, nos está diciendo constantemente Dios que la obra es de Él, para Él y por Él, y que nos hace partícipes. Todo lo que vemos de la humanidad no es por obra de la humanidad, sino por la participación de ellos que pasa a nosotros. Así que yo veo Dios en todo, en cada letra, cada palabra que hay, y que hoy la releo en las escrituras, lo veo a Dios. De esa manera espiritual, que la verdad que es hermosa. La verdad, yo no tengo palabras. Primero, para agradecerle a Dios que me haya dado este conocimiento tan profundo de Él. La verdad que es hermoso. Nada más. Amén. Muy lindo, Agustín, muy lindo. Bueno, yo coincido con todos, es algo impresionante. Es ver cómo Dios obra o sea, es, perdón, una historia espiritual. Y maravilloso. ¿Dónde está? Ponete alcohol en las manos cuando estornudas, Cris. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, bueno, listo. Pues hoy a mí me quedó como, pues, más claro la circuncisión, que era la circuncisión del prepucio. Yo no lo había entendido muy bien y yo sé ya que es la circuncisión espiritualmente de mi corazón. Dice para bajar que la cerviz es la dureza de mi corazón por ser pues mi ser humano, para bajar esa terquedad que proviene de mi humanidad. Y también, ay, ya se me perdió.
Y que se refiere también esa circuncisión a mi nueva creación que Él ha puesto en mi corazón, es decir, para enfocarme en Él, porque ya Él había derrotó la muerte y ya quedó en mí esa nueva creación. Es decir, yo como que me entiendo, pero no sé si usted me entiende. Yo me entiendo Entendemos perfecto. lo que Él me pero mostró hoy de la Perfecto. circuncisión, que es la de mi corazón. Espiritualmente lo entendemos. Sí, es mi corazón, que no lo había entendido y ya lo habíamos visto por allá en una clase y yo había quedado que no sabía, pero hoy ya me quedó más claro. Muchas gracias. Adiós y a Jairo y a todos. Hermoso, muy lindo. hermoso, sí. ¿Quién va? Bueno, realmente en esta clase, sin palabras, sobre cuál es la verdadera circuncisión. Y me parecía tan tremendo porque Dios nos iba explicando que no es hacer, no es ser judío o no ser judío, porque entonces, ¿cuál es la que vale? Y cuando nos fuimos a Romanos capítulo 2, la verdadera circuncisión es la espiritual, la que viene de Él. Y eso me parecía tan bonito, al igual cuando veíamos lo de los hijos de esclavitud, hijos de libertad. Entonces, ¿quién puede ser hijo de esclavitud? ¿O quién es hijo de libertad? Sino es Él mismo, es un obrar entre Él. Y no es decir que yo soy hijo de libertad, porque no es así, no es que yo diga. ¿Y qué más? Y me parecía muy, muy tremendo eso, y cuando fuimos a Génesis 3:20. Entonces, esos hijos de libertad, ¿dónde vienen? ¿Y quién es? ¿Dónde provienen? Eso me llamó la atención. Gracias. Qué lindo. Muy linda toda la palabra. Hola. Y buenas, ¿cómo están? Muy linda toda la palabra. Y cuando Agar y sus hijos salen allá, pues me dio mucha tristeza porque él estaba muriendo prácticamente y lo bello que Dios escucha, ya después le da 12 tribus. Entonces, pues me enseña, o yo lo veo así, no sé si estoy equivocada, pero yo lo veo de la manera que tiene una disciplina. No se escucha bien. Bueno, era eso. Gracias. No A se mí, escucha. también con Ahora sí, dale. Toca mover el teléfono porque no se escuchó bien. Bien. Dale, Mari. Dale, Mari. Sí. No se escucha. Ahora, mucho en Gálatas 29. Dale. ¿No? No sé. No sé. ¿Aló? Ahora, en Gálatas 29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Y así también ahora. Y el que decide seguir a Dios, persecución, era lo que veía aquí. La persecución que había de esa ley con esa libertad, pero eso es entre ellos. Esa persecución es de ellos para enseñar lo que es la libertad en él. Y lo veía también cuando estábamos en Génesis, como allá en el versículo 17 dice, no tema,
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y hacía mención también de la No, No se escucha. muy malo el internet, no se escucha, no se escucha. Mari, no se escucha, no se escucha. Está muy lejos del módem. Y lo que veía era ese evangelio. Como en la aunque no tienen cosas físicas. Hola, ¿me escucha? Anda mal el internet. Tiene que acercarse al módem. Acérquese al módem. Dale ahí cerquita al módem. Dale. Dios me enseña hoy cómo en Agar no se tienen las cosas físicas, no se tiene el agua y no se tiene todo lo que debería tenerse, siendo una hija de Dios. Entonces me impresionaba porque realmente veo cómo no depende de lo físico, sino de lo espiritual. ¿Y a quién escucha Dios? ¿A la humanidad o al mismo? Eso era lo que se me presentaba en la clase. Y me parece tan impresionante porque realmente la vivencia al día es así. Vivir a la dependencia es así, literalmente. Y Él no le pide nada a nadie. Eso me parece tan hermoso. Me quebranta. Me quebranta mucho. Porque no necesita de nadie, solo de Él. Por eso ese clamor de ese niño era hacia el mismo Dios, no hacia una persona. Y así es que se vive con Dios, en dependencia, en silencio. Pase lo que pase. Como ella se retira a ver morir a su hijo, porque literalmente ella se estaba retirando a verlo morir, pero él baja y busca al justo. Entonces no es geografía ni clamores humanos. Eso fue lo que Dios me enseñó. Qué hermoso, mi amor. Hermoso, qué lindo. Wow. Qué lindo. Wow. A mí Dios me enseñó y me impresionaba que no tenían agua física, pero sí tenían a Dios. Me impresionaba y hacía la comparación de que era más importante. Para la humanidad es importante el agua, pero para el espiritual es importante Dios. Mi amor, qué hermosa. Mamasa, no puede ser, no puede ser. Una belleza, una belleza. Bueno, Tal realmente maravilloso, maravilloso. La verdad que lo dijo tal cual. Qué bonita la foto. Qué La bárbaro. foto espectacular esa, sí, de los chicos. Bueno, Bueno, familia querida, muy amables, Dios los bendiga. Estamos hablando el domingo, si Dios nos tiene con vida, estamos entonces en comunicación. Un abrazo para todos. Chao, Hermosa Jairito. pareja. Bendiciones. Chao, Jairo. Cris. Chao, Un hermoso estudio. Chao, familia. Chao, chao, chao. Chao, Lucía. Chao, Chao a todos. todos. Que tengan feliz noche. Chao, familia. Gracias. Chao. Ay, qué linda foto. Chao. Chao, mamá. Te amo, mami. Chao, mami. Chao, mi ángel. Chao, mi amor. Chao, mamá. Chao, Robert. Chao, abuela. Decirle. Chao, abuela. Decirle fuerte. ¿A dónde Chao, estás? abuela. Hola, mi chiquitito precioso. Hola, mi amor. Chao, bebé. Hola, pollito. Hola, chiquitita. ¿Cómo te va, mi amor? Mírame. Bueno, ¿Dónde estás? Mírame. El beso Ah, no que te me tenés que escucho. tirar. El beso. ¿A dónde estás? Ah, bueno. Chao. Chao, mi amor. Chao.